esta Semana Cultural de Marinaleda, Viernes Santo, que en Marinaleda, en este local, no es tan santo. Desde el Ayuntamiento, darle las gracias a David Muñoz por venir a presentar su libro y decirle que tiene las puertas de Marinaleda abiertas para cuando quiera venir. Y yo me despido y ahora ya os dejo perder, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Nosotros, en primer lugar, agradecer a la Concejalía de Cultura de que nos haya hecho un hueco en la Semana Cultural de Marinaleda para presentar el libro de La Gran Tradición. El autor del libro es Alan Booth, que es un teórico y un historiador británico. Y bueno, el compañero que va a presentar el libro, él es el responsable de la edición en castellano, porque hace un par de años se publicó la edición en inglés y ahora en este año pues hemos publicado esa edición en castellano. Nosotros somos miembros de la Corriente Marxista Internacional, somos una organización que nos organizamos a nivel internacional, ¿no? Defendiendo las ideas del marxismo dentro del movimiento obrero, dentro de la juventud. Tenemos nuestra editorial que es Lucha de Clases, tenemos publicado clásicos del marxismo y ahora este libro de La Gran Tradición. Y bueno, en este libro realmente es un análisis que hemos hecho, ¿no? Desde un punto de vista marxista sobre el periodo histórico de la llamada transición. Alan Booth fue un participante directo dentro de los acontecimientos de la transición. Está enfocado desde un punto de vista desde el desarrollo del movimiento obrero, más que de los líderes políticos, ¿no? Que siempre nos han dicho que han sido los artífices, ¿no? Del sistema democrático y demás. Nosotros con este libro pues queremos romper con esa visión oficialista, ¿no? Y poner foco en el potencial que tiene la clase obrera cuando se organiza y lucha con la determinación que lo hizo en los años 70, ¿no? Así que bueno, yo voy a dar ya la palabra a David y luego pues puede haber alguna intervención dependiendo también del tiempo con el que contemos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, decir, ¿no?, que para mí, también para la editorial Lucha de Clases, es un honor, ¿no?, estar aquí en Marinaleda en esta semana cultural, ¿no? Y que yo espero, ¿no?, digamos que la discusión que tengamos hoy pues anime, ¿no?, y estimule a todos los asistentes, ¿no?, a profundizar en un tema tan fundamental, ¿no? De hecho, la política española actualmente es imposible de entenderla sin lo que se ha quedado en llamar la transición, para bien y para mal, y por lo tanto conocer realmente lo que sucedió en aquella época es fundamental para encarar las tareas por la transformación de la sociedad que todos anhelamos, ¿no? Yo quería empezar diciendo, ¿no?, una frase, bueno, es una frase hecha, pero yo creo que se adecua perfectamente al objeto del debate de hoy, y es que todos sabemos que la historia siempre la escriben los vencedores, ¿eh? Y lo ocurrido con la llamada transición no escapa a esta definición, ¿eh? Durante cerca de 5 décadas el pueblo de este país ha sido alimentado con un flujo de mentiras, de tergiversaciones, de leyendas que realmente dibujan una caricatura de lo que realmente fue la lucha contra la dictadura franquista, haciendo pasar a auténticos villanos como los héroes de la película, ya sabéis, Felipe González, Suárez, el rey Juan Carlos, Santiago Carrillo, mientras que se ha silenciado conscientemente la lucha heroica de cientos de miles de hombres, mujeres, jóvenes, en la fábrica, en los barrios, en el campo, en todos los aspectos de la vida social, que fueron realmente ellos y sus luchas
los que realmente condujeron a la crisis de la dictadura, a su derrumbe final, pero que no merecen ni un pie de página, ni una sola cita en los grandes libros de historia. Los grandes héroes realmente de la lucha contra la dictadura han sido convertidos en una nulidad, mientras que aquellos que se han aprovechado del fruto de esas luchas pasan ahora como los auténticos héroes de esta situación. Nosotros, como decía la compañera, ¿no?, tenemos una visión bastante crítica de esta versión oficial. Pensamos que esa lucha maravillosa, donde este libro da ejemplos muy elocuentes y muy poco conocidos, realmente pudo llevar a un cambio revolucionario en la sociedad. No solamente traer una república democrática avanzada, sino también una sociedad que nosotros entendemos socialista, democrática y avanzada, pero que esas luchas fueron frustradas por quienes, en teoría, estaban llamados a dirigir, ¿no?, los grandes organizaciones obreras, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los grandes sindicatos, y que finalmente sus políticas frustraron esas ansias de cambio radical, ¿no? De ahí el nombre que tiene este título, La Gran Traición, que se plantea en esta portada. Ya sabéis, ¿no?, toda la política de pactos, de consensos y pactos para finalmente conducir ¿a qué? A una democracia. Pues realmente, si miramos lo que tenemos ahora mismo en el Estado español, pues más que una democracia es una caricatura de democracia. Tenemos un jefe de Estado, una monarquía que lo ha elegido el pueblo, se le privó al pueblo el derecho a elegirlo. Ya sabéis, ¿no?, que hace muy pocos años Suárez, antes de morir, reconoció en una entrevista que fue ocultada durante 20 años, que en las encuestas, a fines del año 76, daban una mayoría clara a la República hubiera un referéndum en aquel momento. Negaron que el pueblo pudiera decidir entre república y monarquía. ¿Qué resultado tuvimos también? Tuvimos la impunidad de los crímenes del franquismo. Es una vergüenza que 80 años después de la guerra civil, 40 años después de la dictadura, todavía las familias afectadas estén implorando de rodillas medios y permisos para sacar a sus familiares de las cunetas y de las tumbas, ¿no? Por supuesto, de los torturadores del franquismo, ni uno solo pasó a juicio ni tuvo que rendir cuentas de sus crímenes contra el pueblo, torturadores, etc. ¿Y qué decir del aparato del Estado? Un aparato del Estado intacto de la dictadura. Los mismos jueces, los mismos generales, los mismos mandos de la Guardia Civil, y si no ellos, sus hijos y sus nietos. Ya sabéis que hace 2 años, ¿no?, uno de estos grandes jefes, que tuvo cargos del ejército, incluso en época de democracia, entre comillas, confesó, ¿no?, en su círculo íntimo, que había que fusilar a 26 millones de personas, es decir, a más de la mitad de la población, ¿no?, del país, ¿no? Y esta gente son los que siguen ostentando mandos de tropa y son los que siguen estando al frente del ejército. Por lo tanto, sí, fue realmente un gran fraude, ¿no?, esas luchas heroicas a las que conducimos. Claro, obviamente, cuando llegamos a este punto, siempre en la izquierda ha habido 2 opiniones. La opinión oficial, la que ha sido explicada durante 40 años y que lamentablemente incluso los compañeros y los dirigentes de la nueva izquierda siguen repitiendo, y era que, bueno, es verdad que esta transición no fue modélica, es verdad que esta transición pues dejó muchas cosas pendientes, pero es que no había más remedio. La famosa correlación de fuerza no daba ni para la república y mucho menos para una sociedad socialista, y por lo tanto hubo que pactar lo que se consiguió. Nosotros negamos. Nosotros decimos que esta justificación no tiene una base en la realidad histórica, y el mérito de este libro y la innovación, por así decirlo, ¿no?, que plantea este libro, es que aporta datos, cifras, argumentos, estadísticas, crónicas, testimonios que demuestran que no era así, que había una correlación de fuerza absolutamente favorable para un cambio revolucionario de este país a todos los niveles. Y, evidentemente, en el poco tiempo que tengo aquí no voy a resumir, ¿no?, de manera exhaustiva. Animamos, ¿no?, a que todos
podáis acercaros, ¿no? Ojearlo, ¿no? Y si os interesa adquirir el libro, pero sí queríamos al menos romper toda una serie de mitos y de falsedades que se han lanzado en torno a esa famosa y desfavorable supuestamente correlación de fuerzas, ¿no? Lo primero, el primer mérito que este libro, que ocupa un hueco que no existía, que no estaba ocupado, como bien decía la compañera en su introducción, hasta ahora, digamos, la lucha contra la dictadura la tuvieron 4, ¿no? 4 grandes héroes, y el pueblo estaba en su casa, debajo de la cama, muerto de miedo, y tuvieron que venir Suárez, el rey, Felipe Carrillo para al final traer la democracia, ¿no? Silenciando a los auténticos protagonistas, ¿no? Muchos de los cuales estáis aquí, ¿no? Y vuestros padres o vuestros abuelos, vuestras madres, ¿no? Que también pueden dar testimonio de ello, y lo primero que hace este libro es dar voz a los sin voz, ¿no? Y eso es lo más importante que hay, ¿no? Había un poeta revolucionario norteamericano del siglo XIX, Walt Whitman, que tenía unos versos, ¿no? Que han como prefacio a su libro de poemas, que decía: compañero, camarada, esto no es un libro, quien toca esto toca un hombre, ¿no? Quería decir que en ese libro, negro sobre el blanco, estaban sus aspiraciones, sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, sus frustraciones. Nosotros podemos decir exactamente lo mismo de este libro: camarada, esto no es un libro, quien toca esto toca no ya un hombre, toca a millones de hombres, de mujeres, de jóvenes que arriesgaron todo, su vida, su puesto de trabajo, su familia, para combatir a una dictadura monstruosa, y ellos son realmente los héroes de esta situación a los cuales está el libro dedicado. El libro tiene una gran cantidad de testimonios personales de luchadores y luchadoras activos en aquel momento, obreros, estudiantes, amas de casa, incluso curas obreros, ¿no? Que también jugaron un papel importante, ¿no? Y también en esta comarca, ¿no? Como todos sabemos. El segundo elemento central que yo rescato del libro es que no está escrito por un historiador, entre comillas, alguien que se ha dedicado a buscar manuales, ¿no? A ver lo que pasó, ¿no? En España en aquel momento, sino que Alan Booth, que era extranjero, ¿no? Era británico, pero él participó activamente, estuvo presente, fue un testigo ocular. Él vivió 8 años aquí en España, del año 74, de los años finales de la dictadura, hasta el año 82, y por lo tanto también aporta su testimonio personal del ambiente, de los sentimientos, ¿no? de la situación que él vio en la calle, en las empresas, ¿no? En los barrios, y por lo tanto transmite de una forma muy nítida, de una forma muy vívida, el ambiente real que había en aquel momento. Bien, yo no voy a dar muchas estadísticas para no aburrir, ¿no? a vosotros, ¿no? Pero lo que nosotros siempre hemos destacado, y el libro lo plantea, es que fue solo gracias a la lucha de la clase obrera organizada, y solo gracias a esa lucha, arrastrando a otros sectores y otras capas oprimidas de la sociedad, cómo fue realmente la dictadura barrida, cómo realmente se terminó con ese monstruo. Y el libro da datos muy interesantes, y hay un hecho que realmente es llamativo, y es algo que no tiene precedentes en la historia moderna de ningún país del mundo, que en una situación de dictadura, durante un periodo de 15 años, un movimiento huelguístico de tal magnitud, intensidad y extensión. No hay precedentes. Ni en Alemania bajo Hitler, ni en la Italia bajo Mussolini, ni en Grecia, ni en Portugal bajo la dictadura de Salazar, ni siquiera las dictaduras latinoamericanas, en Argentina, en Chile. En un país bajo dictadura, un nivel de combatividad, de huelgas y de movilizaciones, todo ilegal, como el que protagonizó la clase obrera española a lo largo y ancho del país. Y yo solamente voy a citar unas pocas de cifras. Arrancando, sabéis que después de la guerra hubo un cementerio real, no solamente de enterrados, ¿no? Y de asesinatos en masa, sino que también hubo un cementerio de libertad de expresión, ¿no? El país era una tumba. Sin embargo, ya a principios de los años 60 empieza un periodo huelguístico que no se conoce mucho, que se inicia con las grandes huelgas de los mineros asturianos en el año 62, lo que se quedó llamarse la huelgona, que realmente cambió radicalmente la situación que había. A partir de ahí
se inicia un proceso huelguístico que, como yo decía, no tiene precedentes en un país bajo dictadura. Por ejemplo, mirad, entre el año 64 y el año 66 se perdieron 171.000 jornadas laborales por huelga, en dictadura, legales. Entre el 67 y el 69 se perdieron 345.000, el doble que el trienio anterior. En el trienio posterior, entre 1970 y 1972, se perdieron 846.000 jornadas laborales por huelga, más del doble del periodo anterior. Entre 1973 y 1975 se perdieron 1.548.000 jornadas laborales, y entre 1976, donde todavía había dictadura, y 1978 pasó de 1,5 millones a 13.240.000 jornadas laborales. Como digo, no hay precedentes en la historia moderna, en ningún país, en condiciones de dictadura, de un movimiento huelguístico en la ciudad y en el campo de esta magnitud y de esta extensión. Esto fue realmente lo que conmovió los cimientos de la dictadura, lo que provocó el pánico y la crisis en la burocracia falangista, la burocracia franquista, y lo que hizo es cindirlo entre el ala más inteligente, los renovadores, ¿no? El ala democrática, entre comillas, de la democracia no tenía nada, eran oportunistas, con Suárez a la cabeza, que sabía que si la dictadura se mantenía, igual que en Portugal hubo una revolución, igual que en Grecia hubo una revolución que acabó con la monarquía y a punto estuvo también de acabar con el capitalismo, España se encaminaba también hacia una crisis revolucionaria. Esta es la auténtica verdad. Y por lo tanto este ala, que ya conocía lo que había pasado en Grecia en el 73 y ya sabía lo que había pasado en Portugal en el 74, se aprestó a buscar la colaboración de los dirigentes oficiales del movimiento obrero que estaba en la clandestinidad, sobre todo el Partido Comunista, que era el partido fundamental, el que tenía el control de los batallones pesados de la clase trabajadora de este país y en menor medida del PSOE, frente al sector más estúpido, más ciego del franquismo, que quería mantener a toda costa el viejo aparato dictatorial. Fijaos, era tal la magnitud, y muchos compañeros pueden dar testimonio, que los basamentos en los que estaba aposentado el régimen empezaron a resquebrajarse. Nos hablan, no, es que el problema es que había una ladura en el ejército y si no hacíamos concesiones, si íbamos más allá, iba a haber un golpe, ¿no?, por parte del ejército, ¿no? El PC, sobre todo, digamos, era el eje central, ¿no? El ejército que está ahí, ¿no? Hay que negociar con el ala. Pues bien, no sé si sabéis que dentro de la oficialidad del ejército había también fisuras. Imagino que algunos de vosotros, ¿no?, habéis escuchado hablar de la Unión Militar Democrática, que era una organización de oficiales del ejército clandestina que planteaba la idea de una sociedad democrática y que se había inspirado en la Revolución de Portugal, que fue dirigida por oficiales y suboficiales izquierdistas del ejército portugués. Y fijaos, en el momento en que fue desarticulada, en julio de 1975, durante la dictadura, tenía conexiones hasta en la Guardia Civil y más de 200 miembros activos. Y aquí no estamos hablando de un cabo, de un soldado que veía en su familia, ¿no?, digamos, la situación, la lucha contra la dictadura, de sus hermanos en la fábrica, en el campo, ¿no? Estamos hablando de una organización clandestina antidictatorial formada exclusivamente por oficiales del ejército. Muchos de ellos hijos de generales que habían combatido con Franco en la guerra civil. Es decir, la crisis del régimen había llevado a una fisura incluso a alto nivel del propio aparato represivo. Hay un dato interesante. Ahora que está la cuestión del Sáhara, ¿no?, y esta semana cultural, ¿no?, está dedicada al derecho histórico, ¿no?, del pueblo saharaui por su tierra, por la soberanía, por el derecho a la autodeterminación. Cuando Hassan II invadió el Sáhara, el llamado Sáhara español, en octubre del 75, fijaos, era tal la crisis que había en el ejército que no pudieron mandarlo para combatir contra Hassan. Claro, luego se ha creado una historia diciendo, no, había un pacto ya, fue un paripé, ¿no?, para justificar luego la entrega del Sáhara a Marruecos. Eso es falso.
Eso ha sido una historia que se ha quedado posterior. El problema que tenían los generales españoles era lo que había pasado en Portugal un año antes. ¿Por qué estalló la revolución en Portugal? Por la guerra colonial en Angola. Cuando hijos de obreros, hijos de campesinos llegaban a Lisboa en ataúdes. Y eso generaba un fermento de malestar y de odio contra la casta militar portuguesa. Y realmente la casta falangista española temía que si mandaba al ejército a combatir a Marruecos y empezaban a llegar, sabéis que en aquella época los soldados eran conscriptos, no era un ejército profesional, hijos de trabajadores, de campesinos, si empezaban a llegar ataúdes de hijos de trabajadores, de campesinos, ¿no? Que eso podía crear realmente un ambiente explosivo en esa situación. Tuvieron que aceptar la entrega formal en los hechos del Sáhara a Hassan. Por lo tanto, es falso que el ejército estuviera unido a una cúpula fuera de la realidad. Si hubiera habido un solo choque sangriento de ese ejército contra el pueblo en la calle, el ejército se hubiera partido por la mitad, y realmente hubiera habido una crisis revolucionaria abierta. Pero ¿qué decir de la Iglesia? Que fue el pilar básico, ¿no?, espiritual de la dictadura. Sabéis que bautizaron como Santa Cruzada Nacional la guerra fascista que ellos impulsaron, que impulsaron los capitalistas, los terratenientes, ¿no?, y el aparato del ejército. La Iglesia igual. Fijaos, cualquier compañero o compañera, ¿no?, que estuvo militando en aquellos años os podrá decir que los lugares fundamentales donde se reunían los trabajadores, las asociaciones, las reuniones sindicales en las parroquias, en los pueblos, en los barrios. Surgió el fenómeno de los curas obreros, el ejemplo, ¿no?, siempre presente, ¿no?, de Diamantino García, ¿no?, en todas estas comarcas, ¿no? Es un ejemplo concreto de ello. Frente al ambiente explosivo revolucionario que había, la base de la Iglesia giró hacia la izquierda. Por ejemplo, organizaciones como la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, o la JOC, Juventud Obrera Católica, que fueron impulsadas por la Iglesia en los años 50 para cristianizar, ¿no?, los barrios obreros nuevos que se creaban con la emigración del campo a las grandes ciudades, giraron hacia la izquierda y adoptaron el socialismo como el auténtico ideal cristiano. Es algo realmente interesante. Había una organización revolucionaria, se llama la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, que tenía como su referencia China, ¿no?, la China de Mao. ¿Y sabéis quién la crearon? La crearon militantes de la OAC en Navarra. Es un dato también, digamos, demoledor, ¿no?, de este ambiente. ¿Qué decir de la lucha de la mujer, de la lucha de las nacionalidades oprimidas, ¿no?, que también, digamos, fueron arrastradas, ¿no?, a esta situación? Las asociaciones de vecinos. Mi madre, por ejemplo, fue una dirigente de la asociación de vecinos de mi pueblo. Yo soy del pueblo de Valdera, para bien o para mal, de Bollo del Condado, y conozco personalmente, y allí la asociación de vecinos, digamos, jugó un papel muy importante, como en muchos barrios obreros y como en muchos pueblos, y agrupaban a miles y miles de vecinos de todo el país. Es decir, el Partido Comunista, en concreto Comisiones Obreras, no era quizás el caso en el campo, pero en las grandes ciudades controlaban las grandes fábricas. En Sevilla, qué decir, en Madrid, en el Cinturón Rojo de Madrid, en el Cinturón Rojo de Barcelona, en Valencia. Fijaos, y eso hay que reconocérselo al Partido Comunista y a la Comisión en aquel momento. Tuvieron el mérito incluso, que puede haber discusión sobre eso, pero bueno, ellos hicieron un trabajo muy efectivo dentro del sindicato fascista, el sindicato vertical, la CNS, hasta el punto que consiguieron coparlo por dentro en las zonas principales. Había elecciones medio falsas, sindicales, en dictadura, y Comisiones Obreras tuvo el mérito de conseguir la mayoría de la representación sindical en las grandes empresas. Es decir, el movimiento obrero era fuerte en las grandes empresas, era fuerte en el campo, era fuerte en los barrios. ¿Qué decir de la universidad? Todas las fuerzas vivas, era fuerte en la base de la Iglesia, había fisuras dentro del ejército, todas las fuerzas vivas del país estaban prestas y dispuestas y dando una lucha heroica por un cambio radical, por un cambio revolucionario en una sociedad, como había pasado en Grecia, como había pasado en Portugal. Yo creo que hay dos hitos, y aquí el libro también dedica bastante espacio a ese tema, que ahí sí no han tenido más remedio que dar cabida
en el relato de la transición. Una lucha obrera, la lucha de Vitoria, en el País Vasco, en marzo del 76, que realmente fue un punto de inflexión, cuando los trabajadores desconocieron al sindicato vertical, saltaron por encima, crearon comisiones representativas, negociaban directamente con los patrones, crearon una coordinadora de toda Vitoria para negociar, hubo huelgas generales, y ese movimiento, ¿no?, donde había comités en los institutos, comités de mujeres que apoyaban también la lucha, la huelga indefinida. Eso desembocó en una masacre. Había una asamblea de 5.000 trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís. La policía rodeó la iglesia, lanzó botes de humo, rompió los cristales y conforme la gente salía empezaron a ametrallar. Digo porque cuando hablan de esta transición, ¿no?, modélica, pacífica, que fue un abrazo, ¿no?, que fue una concordia, mienten que hubo cerca de 200 asesinatos en ese periodo de 5 años de obreros, de jóvenes, por parte del ejército, de la policía, de la Guardia Civil y de militantes de bandas fascistas. Bueno, esa represión con 5 obreros asesinados, ¿no?, ametrallados vilmente, provocó un levantamiento popular. En toda Vitoria se hicieron barricadas por toda la ciudad, el ejército ni siquiera pudo retirar las barricadas por miedo a que los soldados se contagiaran del ambiente que había. Había condiciones para una huelga general en todo el país. En el País Vasco hubo una huelga general indefinida, una huelga general espontánea de 24 horas, pero lamentablemente aquellos dirigentes, aquellas organizaciones que tenían el poder, que tenían la confianza, que tenían las estructuras y el aparato en las fábricas, en los barrios, en los institutos, para organizar una huelga general en solidaridad y en protesta contra este crimen, no lo hicieron. La llamada de los obreros vitorianos quedó en el olvido. Lo mismo pasó, para mí quizás, en el hecho más importante de toda la transición, en ciertos aspectos, que fue lo que también quedó en llamarse la matanza de Atocha, que es un nombre muy apropiado, ¿no?, para esa transición democrática, pacífica, ¿no?, y fraternal que nos quieren vender. Como sabéis, eso fue en enero del 77, prácticamente un año después de lo de Vitoria, cuando pistoleros fascistas asesinaron a 5 abogados laboralistas, ¿no?, de comisiones obreras del Partido Comunista. Estaban buscando al dirigente del Sindicato del Transporte de Comisiones Obreras, estaba luchando contra la mafia falangista, ¿no?, que controlaba todos estos negocios. Un dirigente obrero, por cierto, ¿no?, que nació muy cerca de aquí, en Coria del Río. Y eso también, digamos, es algo que tenemos que reivindicar, ¿no?, aunque ahora comentaré lo de Atocha, ¿no? Pero Andalucía jugó un papel también de vanguardia en toda esta movilización. Por supuesto, en el campo, pero también en las grandes ciudades, en las grandes fábricas, en los astilleros, en Casa, ¿no?, en Interorce, en el polo químico de Huelva, ¿no?, etc. Fue una de las zonas, digo, más combativas, más luchadoras. Indirectamente, con la emigración del campo a la ciudad, Andalucía nutrió las grandes fábricas en Cataluña, en Madrid, en Euskadi. Y no es casualidad que fueran obreros andaluces los que estuvieran a la cabeza de muchas de esas luchas, como este compañero Joaquín Navarro, o en la SEA, ¿no?, que todavía vais por la SEA y la gente sigue hablando en andaluz, ¿no? Es decir, realmente la clase obrera andaluza debe estar muy orgullosa, tanto en el campo como en la ciudad, digamos, de su papel, ¿no?, de su combatividad y de la lucha que llevó. Pues bien, volviendo a la matanza de Atocha, por eso provocó, yo era muy pequeño todavía, pero me acuerdo perfectamente del ambiente que había en mi casa. Mi familia estaba muy comprometida en esa lucha, con mi padre, mi tío, que era del Partido Comunista, ¿no?, sí, por tradición familiar. Y yo recuerdo muy vívidamente, ¿no?, tenía solamente 10 años, pero el ambiente de furia que había en mi casa cuando se conoció la matanza de Atocha, ¿no?, de estos 5 abogados laboralistas, con unas ganas de salir a la calle y romperlo todo, furia. Fijaos, el Partido Comunista consiguió, siendo ilegal, organizar el sepelio. Hay imágenes en vídeo que podéis mirar, podéis buscar por Google, 100.000 personas en Madrid, marchando con el puño en alto,
Hay una imagen icónica de esta manifestación que es una corona de flores con la forma de la hoz y el martillo, llevado por una persona, tremendo, en condiciones de absoluta ilegalidad. No solamente era ilegal el Partido Comunista y los sindicatos obreros, era ilegal manifestarse como era ilegal supuestamente hacer huelga. Y fijaos, y tampoco ni comisiones obreras ni el Partido Comunista llamó a ningún tipo de huelga de solidaridad contra estos matones fascistas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que ir realmente al fondo del asunto, y aquí llegamos a la conclusión, ¿no? Claro, cuando aquí, nosotros nos hablan de correlación de fuerza, yo lo entiendo. Y seguramente aquí hay muchos compañeros y compañeras que tienen experiencia en movilizaciones populares, en huelgas, en asambleas. Evidentemente, es una gran responsabilidad llamar a la lucha. Y sobre todo, el día de la lucha hay como un nudo, ¿no?, aquí en el estómago, porque te juegas mucho. Y siempre tendemos a sobrevalorar la fuerza del enemigo y a ver falta en nuestra fuerza propia. Y es lógico, ¿no? Cuando uno compara sobre la marcha, pues oye, hay que retroceder porque las condiciones, digamos, no son favorables, pero eso lo ve en el momento. Pero ¿es cierto que esa correlación de fuerza era tan desfavorable para no haber ido más allá? Pues mirad, yo tengo aquí un documento histórico, no del año 76, no del año 75, sino de 20 años antes, del año 56. Quizás uno de los documentos históricos más relevantes de nuestra historia reciente. Y es una resolución del Comité Central del Partido Comunista de España, aprobado en junio de 1956, que tiene un título llamativo. Se llama Por la Reconciliación Nacional. Año 56, 20 años. 20 años antes de comprobar sobre el terreno si la correlación de fuerza era favorable o desfavorable. Me voy a perdonar que cite brevemente una parte de este texto porque yo creo que es muy importante. Dice así: en la presente situación y al acercarse el 20 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la Guerra Civil y mantenida por el general Franco. Dice: existe en todas las capas sociales, en todas, sin excepción, de nuestro país, el deseo de terminar con la artificiosa división de los españoles en rojos y nacionales. Artificiosa división en rojos y nacionales, como si no hubiera habido cientos de miles de asesinatos, como si no hubiera habido una dictadura, como si no estuvieran en ese momento torturando y asesinando a decenas, a cientos de personas en los años 50. Para sentirse ciudadanos de España, recuperados en sus derechos, garantizados en su vida y su libertad, aportando al acervo nacional su esfuerzo y sus conocimientos. Muy lindo, muy bonito. Pero fijaos, y termina de esta manera. El Partido Comunista de España, al aproximarse el aniversario del 18 de julio, llama a todos los españoles, todos, desde los monárquicos, democristianos y liberales, hasta los republicanos, socialistas, nacionalistas, fenetistas, a proclamar como un objetivo común a todos la reconciliación nacional. Aquí lo tenemos. Con lo cual, no es que la correlación de fuerzas en el momento de la batalla, en el momento de la lucha, fuera desfavorable, sino que, lamentablemente, tengo que decirlo, la dirección del Partido Comunista 20 años antes se preparaba y buscaba el resultado que se consiguió finalmente. Pactar con el supuesto ala liberal del franquismo. Por lo tanto, si una dirección se prepara para ese objetivo, aunque haya 1 millón de personas con la bandera roja gritando ¡viva el comunismo!, jamás va a haber una correlación de fuerzas favorable. Porque si tú te educas en esa perspectiva del pacto con el enemigo, educas a tus cuadros y a tus militantes en esa perspectiva, siempre vas a jugar el papel de freno, como lo jugó, lamentablemente. Y yo recuerdo perfectamente en mi casa, no podéis ir tan lejos, no, que tal. Siempre. Y lamentablemente, obreros honestos, abnegados, sacrificados, porque el Partido Comunista era la columna vertebral de la oposición al régimen, fueron conducidos, fueron utilizados. La dirección usó y abusó de la confianza ciega, ¿no?, y la confianza enorme que sus militantes tenían en su dirección. Gente que estaba en el exilio, que estaban en la cárcel,
que habían pasado por tortura, tenía una autoridad tremenda. Y utilizó esa autoridad para desviar esa lucha revolucionaria hacia canales seguros para el régimen y al pacto que finalmente se consiguió. Yo no tengo tiempo para más. Yo solamente quiero terminar también con otro de los mitos. Otro de los mitos, que hasta cierto punto es uno de los mayores, más importantes, que es la Constitución del 78. Todo el mundo habla de la Constitución del 78. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esa Constitución? La Constitución no la elaboraron ángeles, ¿no?, en el cielo, la elaboraron parlamentarios. ¿Y qué parlamentarios elaboraron esa Constitución del 78? Parlamentarios que fueron elegidos en las elecciones de junio del 77. Supuestamente las primeras elecciones democráticas desde la República. Pero el libro aporta datos muy interesantes, porque realmente fueron tan democráticas como nos dicen. Nosotros creemos que no, que fue otro fraude, y me propongo demostrarlo. En primer lugar, bueno, hay que decir una cosa antes. Cuando el Partido Comunista consigue 100.000 manifestantes en el sepelio de los abogados de Atocha, cuando hay millones de horas perdidas por huelga en situación de dictadura, cuando los trabajadores se reúnen en asamblea, crean sus sindicatos, crean sus partidos, no habiendo una sola ley ni un solo artículo que habilite a hacer eso, porque es todo ilegal, se cumple lo que dijo Marcelo Camacho correctamente. El derecho de huelga se consigue haciendo huelga, el derecho de expresión se consigue manifestándose, el derecho de organización se consigue organizándose. Es decir, lo que nos vende como la gran contribución de la Constitución que nos han dado libertad, la conquistó la clase obrera en la calle, con su sangre, antes de que hubiera una sola ley que permitiera la libertad de expresión. Ya estaba conquistada. Por lo tanto, el régimen menos que eso no podía hacer. Y obviamente fue la clase obrera, la lucha vecinal, la lucha de las mujeres, la lucha de los deprimidos la que consiguió eso. Pero fijaos, es justamente a partir de la matanza de Atocha, en enero del 77, cuando se legaliza el PSOE, en febrero, no antes. Cuando en abril del 77 se legalizan los sindicatos y el Partido Comunista. Es decir, ¿quién trajo las libertades? La lucha heroica, revolucionaria, el miedo a la revolución. Es lo que provocó que el régimen se resquebrajara y concediera estas libertades formales. Ni el rey, ni Suárez, ni el sursum corda, ¿no?, como ellos nos plantean. Pero fijaos, ¿por qué decimos que estas elecciones no fueron tan democráticas? En primer lugar, no voy a hablar obviamente de lo obvio, ¿no?, de que el aparato de propaganda del régimen estaba a favor de la UCD, que era el nombre, Unión de Centro Democrático, el nombre de estos exfranquistas reconvertidos en demócratas, dirigidos por Adolfo Suárez, o Alianza Popular, ¿no?, que todavía tenía ese sello franquista, ¿no?, de Fraga, que fueron beneficiados con el dinero de la banca, con todos los medios oficiales a su disposición, y los partidos de izquierda pues fueron totalmente discriminados. Eso de partida ya no entendemos, ya sabemos que eso fue, no hay mucho que explicar. Pero fijaos, en España, en esas primeras elecciones, no se permitió votar a los jóvenes de 18 a 20 años. La edad para votar se estableció en los 21. Y en aquella época, hace 50 años, España era un país muy joven. Y de hecho, la juventud obrera era la punta de lanza de toda la movilización, de todas las luchas. Eran 2 millones de jóvenes, mayoritariamente de izquierda, no solamente en los barrios, en las empresas, en los campos, también en las universidades. O sea, muchos jóvenes de clase media que miraban hacia la izquierda. 2 millones, mayoritariamente voto de izquierda, que se les impidió expresarse. No solamente eso, tampoco se permitió votar a los inmigrantes. Y los inmigrantes pues no era gente que se había ido hace 80 años, que ni se acordaba cómo era el país. Era también una inmigración reciente. Como sabéis también, ¿no?, aquí en el pueblo, en la comarca, gente que se fue en los años 60, incluso a principios de los 70, a Cataluña, a Madrid, a Bilbao, a Alemania, a Francia. Tanto el Partido Comunista como el PSOE tenían sus propias agrupaciones en el exterior. Eran obreros, emigrados, y eso eran votos mayoritariamente también a favor de la izquierda. Se les impidió votar. O sea, estamos hablando ya de 3,5 millones. Si no queréis que el 100% fuera para la izquierda, bueno, pues 2 millones, 2,5 millones. Es una cantidad sustancial. No solamente eso, sino que la propia elección, y eso ya lo sabemos, la propia representación era totalmente antidemocrática.
Claro, para conseguir un diputado en Barcelona, ¿no? Una ciudad proletaria, por antonomasia, con 2 millones de habitantes, pues yo qué sé, ¿cuántos votos necesita un diputado en Barcelona? ¿100.000 o 150.000? Ávila, una zona despoblada, conservadora, ¿no? Pues con 5.000 ya tienes un diputado. O sea, hicieron la ley electoral para favorecer zonas más atrasadas políticamente y más despobladas, para evitar una mayoría de la izquierda abrumadora en las zonas industriales. O sea, totalmente antidemocrático. Por no hablar del llamado, la ley DON y todas esas cosas, ya conocemos que prima ese tema. Pero otro tema era el Senado. El Senado, por definición, es una cámara antidemocrática, porque la representación popular directa es el Congreso. Fijaos, el Senado elegía 3 senadores por provincia, también igual. O sea, Barcelona elegía 3 senadores y Ávila 3 senadores. Con lo cual, aunque quede claro que no tengo nada contra Ávila, ni mucho menos, me merece todo mi respeto, pero es para mencionar, ¿no? digamos, la falsedad, ¿no? Los trucos antidemocráticos que organizaron para diluir el peso del voto obrero, del voto de izquierda frente al voto conservador, al voto de derecha. Y mirad, y pese a todas esas trampas, la izquierda ganó. La izquierda ganó. Pese a todas esas trampas, la izquierda sacó el 43% del voto, lo podéis consultar en Google, en junio del 77, y la derecha de AP-UCD sacó el 41%. Pero claro, ahí está el truco. ¿Por qué? Porque la izquierda con el 43,5% sacó el 41% de los diputados. Y la derecha con el 41% de votos sacó el 54%. Mayoría absoluta. Franquista y franquista, mayoría absoluta, los que elaboraron nuestra Constitución, la que ahora tenemos. Con trampas, con trucos. O sea, la misma gente a la que combatimos durante 15 años, durante décadas, en la calle, dando todo, sacrificando todo, al final se hizo con la mayoría de ese Parlamento democrático para elaborar la Constitución que ahora tenemos. Nosotros, por tanto, le negamos autoridad moral y democrática a la actual Constitución, que fue edificada sobre una trampa antidemocrática. Pero claro, lo lamentable no es que el enemigo hiciera su trabajo, por supuesto. Lo lamentable es que tanto la dirección del Partido Comunista como la dirección del Partido Socialista participara de ese fraude. Ellos tenían la fuerza en la calle para haber boicoteado. No, esto es antidemocrático, no participamos. No hubiera tenido ningún tipo de credibilidad esas elecciones. El régimen hubiera tenido que ceder a una representación proporcional, ¿no? A derechos democráticos, al voto joven, etcétera, etcétera. Y hubiera habido una victoria arrolladora de la izquierda. Claro, y aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque había tanques en la calle o generales con el sable entre los dientes? No. Lo hicieron por una cosa muy concreta. Si el PSOE y el Partido Comunista hubieran tenido una mayoría decisiva, como era natural, ¿con qué cara dicen, no podemos tener la república, compañeros? Es que no podemos expropiar, ¿no?, a los terratenientes. Es que no podemos castigar los crímenes del franquismo. O sea, ¿con qué cara, teniendo mayoría absoluta, podían rechazar eso? ¿Por qué? Porque ya habían pactado antes de las elecciones. Ese es el tema. Habían pactado antes de las elecciones aceptar una mayoría de la UCD para que condujera y pilotara la llamada transición democrática. Y renunciaron a la república. Renunciaron, digamos, a reformas profundas, no ya al socialismo. Y esa, digamos, ha sido la gran tragedia. Y no porque fueran tontos, o porque los franquistas fueran más listos y le tomaron el pelo, sino gente que 20 años ya, y esto se aplica también a la dirección del PSOE en este momento, renuncia a una transformación radical, una transformación revolucionaria de la sociedad, y a llegar a cualquier tipo de pacto y acuerdo, con falta de confianza en la capacidad revolucionaria de la clase para transformar la sociedad, al final, es ahí a donde conduce. Y esa realmente es la gran tragedia de ese periodo. Eso provocó, como todos sabéis, frustración, ruptura de carnet. La gente que se rebelaba en los partidos, Partido Comunista, Partido Socialista, UGT y comisiones, fueron expulsados en masa. Hay camaradas que fueron expulsados por oponerse, por ejemplo, a los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera. O sea, fue una guerra unilateral contra las bases. Cataluña disolvieron también el Partido Comunista en un momento dado, ¿no? Es decir, que realmente eso es lo que condujo a la frustración, a lo que se llamó en aquel momento, ¿no?, algunos recordaréis, el pasotismo, todos son iguales, etcétera, etcétera, y que en ese ambiente, ¿no?, de
de hastío, de inestabilidad, de crisis económica, condujo al intento de golpe de Estado, ¿no? Que no voy a entrar ahí, pero solamente decir un dato muy importante. Ya nadie duda de que el rey estuvo implicado en ese, el rey Juan Carlos, el emérito, como lo llaman ahora. El libro aporta datos y testimonios muy claros de esa implicación. Si al final dio marcha atrás era porque era una aventura que estaba condenada a fracasar. Tenemos el testimonio, por ejemplo, del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, que poco antes de morir dio un testimonio planteando abiertamente, se reproduce íntegramente, ¿no?, de que él fue testigo, ¿no?, de la celebración del rey, del golpe cuando empezó a transmitirse las noticias y de esa implicación. Un dato muy interesante. Bueno, compañeros, compañeras, no tengo más tiempo, pido disculpas si me he extendido mucho, no he querido aburriros, ¿no?, pero la verdad que es un tema, ¿no?, tan apasionante en lo grande, ¿no?, y también, digamos, ¿no?, en lo que tiene también, ¿no?, de amargo el resultado, que realmente merece, ¿no?, un estudio, una atención dedicada y detallada, y por lo tanto yo os animaría a que ojearais, que adquiráis el libro, porque realmente es parte de nuestra historia, de la historia de nuestra clase. El régimen quiere sepultar, quiere que olvidemos, quiere que no conozcamos, y nosotros, digamos, tenemos que recuperar, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene futuro.